Sobre este tema vamos a conversar inmediatamente con Rafael Muente, presidente ejecutivo de Ociptel. Señor Rafael, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, Valeria. Es un gusto estar en contacto. En principio, Rafael, esta decisión que ha anunciado Indecopi se cumple de manera inmediata, es decir, desde hoy ya no se puede, está prohibido, digamos, la venta de chips en las calles, en la vía pública, o ¿desde cuándo rige? A ver, existen, para dar un poquito el contexto, ¿no? Distintas empresas han desarrollado en los últimos meses denuncias contra la medida que tomó el Ociptel. Esta medida se tomó hace mucho más de un año, pero en la primera instancia en lo que es barreras burocráticas, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, le dio la razón a las empresas, lo cual está siendo progresivamente revertido por las decisiones de la sala especializada en barreras burocráticas del tribunal, que es la segunda instancia del Indecopi. Entonces, lo que ha sucedido es que durante aproximadamente 9 meses hemos estado nosotros paralizados para poder realizar nuestra acción de fiscalización, tomar las medidas correctivas con los operadores y eventualmente sancionar a los operadores por el incumplimiento de una norma del Ociptel. Esta paralización se dio justamente por la decisión de la Comisión de Barreras Burocráticas, y en la medida que el tribunal, la sala del tribunal, viene emitiendo distintas resoluciones dejando sin efecto las distintas decisiones que tomó la comisión, es que ya se van liberando esas prohibiciones para que el Ociptel ejerza su función y, por supuesto, contribuya con sus acciones a eliminar esta fuente de comercialización de líneas telefónicas que genera riesgos a los usuarios. Entonces, sí, en la medida que esto vaya siendo notificado a los Ociptel, operador por operador, nosotros regresamos con toda nuestra fortaleza fiscalizadora a tomar las medidas respectivas para contribuir a eliminar esta práctica que nosotros consideramos ilegal. Porque nuevamente debemos entender que todo distribuidor de las empresas de telecomunicaciones tienen que tener una dirección para poder vender. Y eso es lo que dicen las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones de los Ociptel, lo cual originalmente fue cuestionado, fue amparado por el Indecopi y en segunda instancia nos han dado la razón, con lo cual se ha revertido y se vienen revirtiendo las distintas disposiciones que tomó la comisión en primera instancia. Señor Muente, y en este caso, ¿cuánto tiempo le tomaría a Indecopi notificar a operador por operador en todo el país para que se pueda cumplir esta prohibición? Bueno, ya hemos recibido ayer notificaciones respecto a una medida cautelar que se le dio a la empresa Vitel. La primera que ustedes han mencionado en la noticia se refiere a América Móvil, o sea, Claro. Claro. También se nos ha notificado lo que se refiere a la empresa Entel, y nos falta la de Movistar, que ingresó su denuncia posteriormente y entendemos próximamente, esperemos que muy rápidamente también se notifique la misma decisión del tribunal, con lo cual ya podríamos nosotros pasar a fiscalizar al total de las empresas de telefonía móvil con las medidas que obviamente nosotros queremos imponer para evitar que esta práctica continúe. ¿Quiere decir que estas empresas, estas operadoras que usted ha mencionado, han de alguna manera apelado esta decisión de Indecopi? Lo apelaron, nosotros apelamos más bien, cuando la decisión de Indecopi, de la comisión, que es la primera instancia, se pronunció a favor de las empresas. Más bien es la segunda instancia la que nos ha dado la razón. Ha revertido, ha cambiado, ha declarado que esas primeras resoluciones no tenían ningún sentido, jurídicamente hablando, y es por eso que en la medida que se nos notifique vamos a salir a fiscalizar, a adoptar, a imponer las medidas correctivas que sean del caso para cada operador. Para que las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde, señor Rafael Muente, ¿cuál era el riesgo de las ventas de chips en las calles? ¿De qué manera, digamos, eso podría complicar, perjudicar a nosotros, los consumidores? Hay un aspecto fundamental con el tema de vender o comprar chips, o sea, líneas telefónicas en la calle, que esto requiere, por disposición también del Ociptel,
que se utilice la huella dactilar de cada usuario para recoger sus datos. Y justamente el hecho de utilizar los huelleros, que son unos aparatos en donde uno coloca su huella dactilar, recoge la información del usuario y en ciertos casos hemos comprobado que se toma esa información para vender chips que son de otras personas a quien lo requiera. En otras palabras, yo podría, bajo una modalidad delictiva que se ha estado usando, comprar una línea telefónica a nombre de otra persona. Y no olvidemos que también esta huella puede ser utilizada para otros fines, que también han sido públicamente ya divulgados, que es poder incluso desarrollar un molde de silicona con la huella dactilar de una persona y utilizarla para otros fines, incluso para robarle dinero de sus cuentas en los bancos. Entonces, esta práctica es una de las modalidades con las cuales se puede generar fraude, se pueden generar muchos problemas a los usuarios por el uso de su información personal. Y la huella dactilar de un usuario es información personal y abre las puertas a muchas posibilidades que obviamente pueden generarle gravísimos perjuicios a los usuarios. Y en ese caso, ¿cuál era el argumento de las empresas operadoras, ¿no? Cuando ustedes pierden en primera instancia, ¿qué era lo que argumentaban estas empresas? Me parece que decían que era una especie de barrera. Claro, las empresas denuncian que esta disposición que está en las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones de los SIGTEL constituían una barrera burocrática. ¿Por qué? En nuestra norma, el artículo 11D, si no me equivoco, establece que todos los distribuidores que venden líneas en representación de las empresas operadoras tienen que cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos es tener un domicilio establecido. Tiene que haber una dirección, porque ahí nosotros podemos ir a fiscalizar, a ver si se cumplen las normas, si se está dando información suficiente, veraz, cómo se está utilizando las huellas dactilares de los usuarios, etcétera, etcétera. Si se requiere una dirección, obviamente esto implica que la venta en las calles está incumpliendo esta disposición. Entonces, para las empresas, esa prohibición no existía y por eso van al Indecopi y denuncian que esta disposición y esta actuación material que realiza el SIGTEL es ilegal y que por lo tanto no debería permitirse. Nuevamente, la primera instancia, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, le da la razón a las empresas en esto y por eso no pudimos nosotros actuar como lo estábamos haciendo, estableciendo medidas correctivas, sancionadoras a las empresas operadoras. Esto felizmente ha sido rectificado en la segunda instancia del Indecopi. Es segunda instancia y última instancia, ¿no es así? A nivel administrativo es la última instancia, correcto. ¿Cuál es el otro camino, digamos, si es que de repente las operadoras quieren seguir peleando, vamos a poner este término con OCIPTEL? ¿Hay otro camino, hay otra vía? ¿Pueden ellos apelar en otra instancia o en otro escenario? Jurídicamente podrían eventualmente irse al Poder Judicial, efectivamente, ¿no? Pero mientras tanto, a menos que el Poder Judicial les dé otra medida cautelar, lo cual nos parecería insólito, ¿no? Tendría que cumplirse de todas maneras lo que ha dispuesto el Indecopi en última instancia. Pero esperamos, por supuesto, que las empresas se comporten responsablemente, porque este es un tema de responsabilidad social, es un tema de responsabilidad respecto a los usuarios. Sabemos que las empresas han estado derivando todos sus esfuerzos comerciales para vender en las calles, pero no podemos permitir que una actividad tan delicada esté volcada por el propio sector a las calles en un ambiente de informalidad. E incluso sabemos que existen vendedores de varias empresas, o sea, venden chips de distintas empresas, lo cual significa que las empresas han perdido el control del propio canal que han creado. Entonces, esto nos parece sumamente preocupante. Hemos luchado contra ella, las empresas se han opuesto y esperamos, por supuesto, reitero el llamado a las empresas que en este caso cumplan con lo dispuesto finalmente en la instancia administrativa correspondiente, que es el Indecopi, que nos ha dado la razón. Señor Montilla, para terminar, yo imagino que se espera ahora que Indecopi pueda notificar a las empresas operadoras. Imagino que, no sé, usted me corregirá, le va a dar como un tiempo, un lapso de tiempo para que puedan retirar los chips del mercado. Y en ese caso, ¿cómo va a sancionar
Ociptel? Es decir, si es que continúan vendiendo los chips en las calles, ¿cómo reacciona Ociptel? No sé, han establecido multas, ¿de cuántas UIT se trata? ¿Nos podría detallar eso? Bueno, respecto a las medidas que va a tomar el Ociptel apenas finalmente esto haya sido notificado a las partes, vamos, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es hacer la acción de fiscalización. Esto puede conllevar medidas correctivas, en otras palabras, órdenes a las empresas para que cesen con el incumplimiento a la norma. Ello a su vez puede generar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a las empresas. La falta más grave que tiene el Ociptel en su reglamento, que finalmente es aprobado a través de una ley, es de 350 UITs. Dicho sea de paso, es la más baja, el techo más bajo entre todos los otros reguladores, y por eso es que hemos ido al Congreso sucesivamente a solicitar que se aumente la capacidad de fiscalización, especialmente la capacidad de sanción de los Ociptel. Pero yo no puedo pronunciarme porque la segunda y última instancia que resuelve los procedimientos sancionadores es justamente el Consejo Directivo. Y yo soy miembro del Consejo Directivo y lo presido, por lo cual no sería propio que yo me pronuncie anteladamente respecto a un procedimiento sancionador que ni siquiera se inicia. Y último detalle para cerrar. ¿El Perú a nivel de Latinoamérica es el único, digamos, que vendía chips en las calles? Hasta donde sabemos, efectivamente, existen otros países en el mundo, pero no en Latinoamérica y no de la manera como se hace. Sabemos que las modalidades delictivas que existen en el Perú no son tampoco las mismas que en otros lugares de la región. Y mucho menos lo que está sucediendo con respecto al uso de las huellas para efectos de dejar a una persona sin servicio y tomar a través de un chip, ¿no? Otra que es supuestamente una reposición, suplantar la identidad de una persona para poder acceder a sus fondos en los bancos, etcétera, etcétera. Clarísimo. Estas cosas suceden en algunos países, pero en verdad el Perú lamentablemente utiliza muchas medidas innovadoras para la criminalidad también. Nos queda claro, señor Muente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Rafael Muente, presidente ejecutivo de Ociptel, a propósito de la decisión de Indecopi de prohibir la venta de chips de celulares en las calles. Hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía.